Bienvenidos a este otro podcast de Acupul, de la serie Rescatar para Investigar. Les habla Elena García, archivera del Archivo de Arquitectura y Construcción. Me acompaña en el podcast de hoy el doctor Enrique Vivoni. Hola, ¿cómo estás, Elena? Buenos días. Y nos acompaña la investigadora Mary Frances Galard. Bienvenida, Mary Frances. Buenos días, doctora Galard. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la colección de Blas Silva. La colección de Blas Silva llegó aquí al archivo en el 2005, en la serie de los dibujos llegó en el 2005, pero paulatinamente empezaron a llegar otras series, como la serie de los documentos y la serie de los libros, y esa es la serie que vamos a hablar con la doctora Galard en el podcast de hoy sobre su investigación acerca de Blas Silva. Doctor Vivoni, háblenos un poco más del ingeniero Blas Silva y su educación y entonces cómo es que llegan los documentos aquí al archivo. Sí, o sea, es interesante, ¿verdad? Porque se comunica, que es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones aquí en el archivo, que personas que tienen documentos se comunican con el archivo para hacer una donación. Y en este caso fue su nieto, Ángel 7, y luego explicaremos eso de los números, que nos llama para entregarnos una serie de planos que él tenía de su abuelo. Su abuelo trabajó muchos años en el municipio de Ponce, hizo mucha obra en el municipio de Ponce, y muchos de los planos que llegaron pues eran proyectos de ingeniería y algunas de arquitectura del municipio de Ponce, pero el abuelo también trabajó con el gobierno insular acá en San Juan, en el departamento del Interior. Fue una carrera larguísima porque él comenzó a trabajar como en 1899, ¿no? Cuando llega a Puerto Rico, de España. Sí, y terminó trabajando en 1949, en el año que falleció, ¿no? Estuvo trabajando toda su vida para el gobierno. Pero también incluye esa colección unos documentos de su práctica privada, y en la práctica privada de él genera muchas residencias para Ponce, y entre ellas hay 3 residencias, que es la Subirá, la Fontubide y la Salazar, que las 3 están en el Registro Nacional de Monumentos Históricos, que pienso yo que hasta ahora de los pocos ingenieros arquitectos que tienen 3 proyectos dentro de ese registro nacional, ¿verdad?, del National Park Service. Una vez esa colección llega, la primera parte, que fue en el 2005 de los planos, posteriormente la familia vuelve y dona al archivo una colección de libros, que son unos 36 volúmenes. 36 volúmenes gruesos, hechos a mano, ¿verdad? Escritos a mano, que son las memorias, son las intimidades de Blas Silva. Y finalmente donan, aparte de la biblioteca que tenemos aquí atrás, que es la biblioteca de Blas Silva, donan también un sinnúmero de cartas en dos fases. Y yo creo que con esos materiales que la doctora Galard entonces se interesa y empieza a hacer una investigación. Quizás sea bueno que nos hable un poco cómo usted se adentró dentro de esos documentos para producir los libros, que son 3 libros que salen de ahí. Pues tengo que decir que yo he invertido los últimos años de mi vida casi a la familia Silva, porque aquí tengo 2 de los libros que ya se han publicado y el otro está en imprenta de esa familia. ¿Cómo me interesé? Pues porque el arquitecto Vivoni, usted me dijo que había una serie de volúmenes, que obviamente eran volúmenes no arquitectónicos ni de trabajos de ingeniería, y yo como historiadora me interesó muchísimo ver cómo teníamos toda esta fuente primaria, y así fue que empecé a trabajar los 36 volúmenes. Él mismo le llamó los libros de sus intimidades, así mismo es que se llama el libro, Blas Silva Boucher, Intimidades de un ingeniero, el primer libro. Y realmente pues él habla de todo en esos libros que escribe diariamente. En las partes que eran de ingeniería, pues él las tiene en otros lugares, tiene una serie de libretitas que se ponía en el bolsillo y ahí va apuntando parte de su trabajo diario como ingeniero. Pero esos libros que él le llama de intimidades, pues lo que hablaban era de su vida diaria durante
50 años de su vida vida. diaria, sus pensamientos y sus ideas y cómo él percibía el mundo, ¿verdad? Que yo creo que era lo más fascinante de Eso es lo más que llama la atención de esos libros. Porque era una persona, dicho por él mismo, sumamente tímido, una persona muy callada, muy tímida, muy serio. Sin embargo, en esos libros él decía todo lo que él sentía, que era muy diferente a lo que él, dicho por él mismo, a lo que él presentaba ante la sociedad. Era una persona que tenía era muy metódico, yo diría. Y yo creo que eso es muy bueno para tú ser un ingeniero, un arquitecto, pero era metódico en su vida diaria. Y hay muchas cosas que se entrelazan en este libro, y obviamente yo estoy hablando desde la perspectiva histórica, porque el arquitecto Vivoni sí habló desde la perspectiva arquitectónica, pero desde la perspectiva histórica en ese libro, esos libros de intimidades, pues él refleja toda una serie toda una filosofía de vida, que es muy interesante. Primero, que él venía de una familia que había venido a menos, de hormigueros, aunque tenían una hacienda, la hacienda Magas en Hormiguero. Realmente cuando él empieza a escribir estos libros, apenas tiene 20 años, 15 años, y ya su madre pues vive sola con él en esta hacienda que era de su abuela. Entonces él va a ser una persona que va a tener logros académicos a través de su propio esfuerzo. Primero estudió en el Liceo de Mayagüez, que era una escuela muy, muy cotizada, pero era cotizada para las personas pudientes, y él recibió una beca para esa escuela. Y después entonces también recibió otra beca del Grupo de la Inteligencia para estudiar en Madrid. Allá en Madrid estuvo 6 años estudiando hasta que se hizo ingeniero. Sí, que se hizo ingeniero ya mayor de edad para los años nuestros, porque tenía como 30 años ya cuando se graduó de ingeniero de la Escuela de Caminos, Puentes y Puertos en Madrid. Y luego entonces él está allí en un periodo bien interesante para Puerto Rico, ¿verdad? Sí, él está allí por 6 años. 6 años le tomó la carrera, y en esos libros él ponía todas sus asignaciones, todo lo que había aprobado, lo que no había aprobado, todas las cartas que recibía, porque él recibía cartas de Puerto Rico y las transcribía en ese libro, y entonces también transcribía o hacía una copia de sus contestaciones. Así que podemos ver los dos lados de la moneda en esa correspondencia de él. Pero hablando del tiempo interesante, pues él se va como una persona bajo la bandera española para Madrid, y cuando regresa es americano. Así, porque la guerra hispanoamericana pues está en el medio de esos estudios. Es interesante porque él escribe que muchos de sus amigos le decían: ahora vas a tener que empezar a hablar inglés, y él estaba hasta muy en contra un poco de regresar porque no sabía lo que iba a recibir. Así que es interesante esa perspectiva de la guerra hispanoamericana desde alguien que está afuera. Doctora Leal, en el caso de los libros, de las cartas, él describe, usted mencionó que él describe lo que él está viviendo, pero se hace una descripción del lugar en donde está, se puede percibir momentos en la historia a través de esos libros, o sea, él los describe. Sí, por ejemplo, cuando vivía en Puerto Rico, antes de irse a estudiar a Madrid, pues él describía el colegio, él describía la hacienda donde vivía, él describía su familia, Puerto Rico, todo esto. Pero cuando estuvo en Madrid, pues entonces también él describía era un pupilo en una casa y describía la universidad, o sea y no solamente lo exterior, sino también él describía sus pensamientos desde la perspectiva que él era una persona muy religiosa de la Iglesia Católica, pero era una religión un poco mezclada con el espiritismo. Así es que él en todo momento él hablaba de su protectora, y su protectora era la Virgen María, pero también él tenía como unos guías.
Y aún en esos libros se veían manchas de tinta por lo que lloraba, porque es una persona muy emocional interiormente y en su escritura. Exteriormente, como dije antes, era una persona muy tímida. Sí. Hay una cosa también que vino en esa colección que fue unos álbumes fotográficos. Ajá. Y esos álbumes fotográficos son bien importantes porque recopilan fotos no solamente de Puerto Rico, de la obra que él hizo, sino también de su periodo en España, algunas fotos. Particularmente también hay unas fotos de él, ¿verdad? Fotos de cabaret, o sea, de profesionales que le tomaron fotografías a él, y podemos ir viendo cómo él va poco a poco cambiando su fisonomía a través de los tiempos. Siempre andaba con una chivita y un bigotito, ¿verdad? Eso era típico de él. Pero se iba viendo desde que estaba color castaño hasta color blanco, ¿no? en las distintas fotos. Así que yo creo que hay una cosa también de él, y es la cuestión de la numerología. Y usted, yo sé que trabajó bastante eso en su investigación de los números. Él estaba muy interesado en la matemática. Y de hecho, vamos a ver en el segundo libro que se habla de sus hijos, y todos sus hijos estudiaron matemáticas, ciencia, o sea, en esas áreas. Pero en el término de él estaba muy interesado en la numerología. Y quizás la nota más interesante es que cuando nació su primera hija, él fue a inscribirla y le quiso poner 1. O sea, cuando él mismo dice en su diario, en sus intimidades, que la persona del registro demográfico se negó rotundamente que una niña se llamase 1. Y entonces ahí él le vino el nombre de Silva 1. ¿Okay? Y es interesante porque el segundo hijo se va a llamar Ángel 2, la tercera hija Silvia 3, la cuarta hija Silvia 4 y la quinta hija Silvia 5. O sea que es interesante esa numerología y cómo todavía la familia Silva ha mantenido la importancia de esos números. Ya van por el número 22. Hace unos años. Que supieran, ¿okay? Ahora siguen contando. Pero, y al principio todos le ponían Silvia o Ángel, ya no. Ya la familia dice que ellos utilizan cualquier nombre, pero siempre tiene el número. Las personas que donaron esta colección fueron 6 y 7. ¿Okay? Que se llaman los dos Ángel 6 y Ángel 7. Y es interesante como hemos compartido con ellos en la familia y ellos así mismo se llaman Mira 6, Mira 7, o sea que Ochito. Sí. Uno de los Llega a tu casa, mira, llama a 10 para que venga a tomar café. Bueno, pero volviendo a los números, él siempre que firmaba ponía un número al lado de su firma, porque esa quería decir la firma número X. Y de hecho él llevaba un registro de toda lo que era la firma que él había marcado. 1 era para tal cosa, una carta, un plano, lo que fuese. Ese registro también lo tenemos acá en la colección, y yo creo que llegó hasta 10,000 y pico. Sí. O sea, los números que ponía después de su firma. Él contaba todo. O sea, el número de huevos que había comido en tanto tiempo, el número de no sé, todo. Creo que también él llevaba, en esos diarios llevaba como que, o sea, registraba la hora en que se acostaba a dormir, la hora que entraba entonces en este periodo, ¿no? Entre sueño y despierto, o sea, como que este señor estaba bien obsesionado con los números y el tiempo. Y de hecho, esto fue reconocido porque en un momento de su vida ya mayor se le dio el reconocimiento por Ripley's Believe It or Not del hombre número. Y entonces pues un poco eso es parte del segundo libro, que se titula La familia número. Sí, y yo creo que lo interesante de este segundo libro que surge luego de que se recibió la otra parte de la colección, que estaba guardada en unas cajas plásticas en una casa en la casa de Ángel 2, ¿verdad? Es que hay, ¿cuántas cartas? Más de 7,000 cartas. Y usted se leyó todas las cartas. De hecho, estaban en sus sobres, 7,000 cartas en sus sobres. ¿Okay? Esto fue una labor de amor.
pero como historiadora pues me lo disfruté muchísimo. Primero porque cómo uno abre 7.000 cartas y cómo uno empieza a organizar esas cartas. Les tengo que decir que me tardé meses y meses. Utilicé todo un área de mi casa donde las tenía en el piso porque, ¿sabes?, cómo uno organiza esas 7.000 cartas, pero gracias a... Yo pienso a la dedicación, las pude organizar y salió este libro que ya entonces este libro lo que trata ya no es de Blas Silva necesariamente, sino de su familia. Hay cartas de... Blas Silva estuvo casado con Rosa Báez Abril, y ella fue una importante heredera de... dominicana. Ella fue nieta de Bienaventura Báez, quien fue varias veces presidente de la República Dominicana, y también fue nieta de un importante soldado. Así que Rosa Báez, ellos se casan y tienen estos 5 hijos que ya los he mencionado, y a lo largo del tiempo tan pronto los hijos empiezan a irse de su casa, una correspondencia diaria. ¿Okay? Cada uno de los hijos, menos la Silvia 5 porque murió joven, le escribían a su madre diariamente a Ponce. Mientras ellos venían a estudiar, ya sea a la Universidad de Puerto Rico, a Río Piedra o a Mayagüez. Y la madre le contestaba diariamente. O sea que era una información que era bien sabida por todos, porque una vez que alguien le escribía a otra parte, pues esas cartas las iban pasando por el resto de la familia. Y si mal no recuerdo, dentro de esas cartas habían, por ejemplo, descripciones de cómo era la universidad en la década de los 20, o sea, la vivencia, la dinámica, ¿verdad?, entre profesor, estudiante, estudiante. Sí, fue bien interesante. Nosotros que hemos vivido y que soy profesora retirada de aquí de la Universidad en Río Piedra, ver cómo era la universidad en los años 20, cuando la Silvia 1 fue a estudiar, vino a estudiar aquí, pues eran pocos estudiantes, los profesores eran casi todos americanos, las clases las daban en inglés. Creo que una cuenta de libros para un semestre eran $9 con algo. La vida de los hospedajes, que era muy, muy diferente a, por ejemplo, la vida del hospedaje que yo viví en los 60. Una cosa que me llamó mucho la atención es que ella decía, Silvia 1, que en el hospedaje había un piano. Y es que para esa época el tocar piano era como algo bien importante dentro de las clases sociales, pero no necesariamente de las clases ricas, ¿okay? Y entonces, como ella, una de las cosas que la decidió ir a ese hospedaje es que había piano para ella poder practicar. Y si mal no recuerdo, Blas Silva también allá en España tenía un piano que cargaba de... Sí, Blas Silva se hospedó, como dije anteriormente, y una de las pocas cosas que él se dio el gusto era que él tenía un piano alquilado. Y entonces ponía lo que pagaba por el piano alquilado mensualmente, que realmente no recuerdo. Y otro incidente de piano es que ellos vivían alquilados en San Juan cuando se casa Rosa y Blas, y tienen la primera hija, y entonces es que él va, después de eso es que él va a Ponce, donde se mantienen pues casi como medio siglo, y una de las cosas que pasó fue que el piano se rompió en la mudanza. O sea que... Hay un tercer libro que me dices que está en imprenta, que es sobre ese tercer libro. El tercer libro se llama Ángel II Silva, que es entonces el segundo hijo de esta familia. Quiero aclarar que de Ángel II Silva y de Silvia 4 no habían tantas cartas, entre las 7.000 cartas no habían tantas de él,
y de ella, porque ellos fueron los que se casaron y al formar una casa aparte, pues ya no se mantuvo ese acervo de las cartas. Las otras hijas se mantuvieron en la casa y esa correspondencia fue llegando hasta los años 80. Así que si bien en el segundo libro no había tanta información de estos dos hijos, en una posterior donación del hijo de Ángel II, que es Ángel VII, pues entonces nos donó la colección de Ángel II. Ingeniero él también. Ingeniero, estudió en Mayagüez, con beca también. Después fue a estudiar a MIT, con beca también. O sea que eran unas personas muy, muy estudiosas, muy dedicadas. Y entonces trabajó en obras públicas, igual que su padre, que trabajó muchos años en obras públicas. Y la última parte de su vida como ingeniero era el director de carreteras. Es interesante porque parece ser que también Ángel II era una persona tímida, no tan tímida como su padre, pero recolectaba todo. O sea que en esa colección de él está todo. Y yo recuerdo que 7 nos las donó y la llevamos a la casa. Y la llevé a la casa y entonces la traje aquí a Cupur y dije, yo voy a organizar esta colección porque me da pena que en lo que alguien la pueda organizar, pues esté tiempo. Y me puse a organizarla. Cuando me pongo a organizarla me doy cuenta que hay un libro. Porque así, igual que el padre, era muy metódico en sus cosas. Y él es responsable hasta cierto punto del expreso Valdoriotti de Castro. Ese expreso Valdoriotti de Castro, ¿okay? Que ahora todo el mundo habla de las dichosas bombas y las bombas que se apagaron, que no se prendieron, de Ocean Park, todo eso, pues eso es obra de Ángel II. Él en un escrito que hizo lo tituló algo así como que la carretera subterránea, porque dicen que tuvieron que hacer todo un túnel subterráneo debajo de la Valdoriotti, tan grande que cabía un carro, un automóvil. ¿Okay? Entonces ese gran tubo era para recoger todas las aguas que bajaban de Sagrado Corazón, por ejemplo, y recoger las aguas por ejemplo, del caserío Llorén Torres. Porque tan pronto se inaugura, o antes de inaugurarse la Valdoriotti, ya estaba el aeropuerto. O sea, más o menos van a estar a la par. Y entonces había un gran problema llegar al aeropuerto cuando se inundaba todo esto. Y también salían aguas negras y los niños, decían los partes de periódico, que los niños de Llorens pues se bañaban en esas aguas negras. Entonces esta fue la gran solución, la solución de las bombas, que Ángel II lo ve como una importante solución, y yo también, ¿okay? Porque si esto se hizo en los 50 y es ahora que tenemos estos problemas, pues pudo haberse mantenido. Quizás lo que no ha pasado es que no se le ha dado mantenimiento. Claro. Sí, pues yo creo que hasta cierto, lo que quizás para un poco concluir la entrevista, ¿cómo usted ve el haberse compenetrado con una colección aquí en el archivo? ¿Y qué cosa esa colección, que es una colección de un ingeniero, qué cosa aporta a su disciplina? Yo le puedo decir que quizás es lo más importante que yo he estudiado, he investigado en mis 30 años de investigadora, porque
fue una colección bien completa, es una colección bien completa. Y claro, yo la he visto desde la perspectiva de la historia, todo lo que les he contado es de la historia. Estoy segura que investigadores aquí en el ACUPUR que tengan su perspectiva arquitectónica o de ingeniería, pues podrán ver otras cosas en ella. Así como lo vio el arquitecto Vivoni en el primer libro, en el de Blas Silva, pero desde mi perspectiva yo creo que es una joya, esto es una joya lo que hay aquí. Y yo insto a otros investigadores a venir aquí a la ACUPUR a trabajar esta colección que trabaja un siglo en la vida de 7 u 8 personas, tan y tan completa. Y les puedo decir que yo hice mi estudio, pero esto no es exhaustivo. Hay toda una serie de cosas, así que, por ejemplo, el tema de la religión que usted me preguntó, del espiritismo, hay muchísimos otros temas que... Además, personas que inciden, ¿verdad? Que mencionan, y él como Manuel B. Domenech, ¿verdad? Que era muy amigo de él y fue alcalde de Ponce en un momento dado, que él estaba... Y esas relaciones también con el apellido Moré Gallard, el otro alcalde. El alcalde. Sí, sí. O sea que hay un sinnúmero de datas que él recopiló y que de hecho mucha de esta información que está en este libro se sacó también del Archivo Histórico de Ponce, que es donde se guarda fundamentalmente la gran mayoría de los documentos arquitectónicos que aquí se utilizan. Además que ellos tienen un inventario que ellos han hecho de todo lo que aparece en el libro, de hecho. Y otra aportación que hace Blas Silva con su mente, ¿verdad?, bien estructurada, es que el currículum vitae de él es exhaustivo. Ahí no hay nada que tú puedas decir que a él se le quedó esto. Porque él menciona todo, menciona fechas, menciona quién lo hizo, menciona qué pasó, menciona si se tuvo que corregir cualquier cosa. Yo quisiera añadir que lo que no dije, que para futuras investigaciones la vida de Rosa Báez es bien interesante. Yo la menciono aquí, pero eso para nada es exhaustivo. Ella perteneció a 35 organizaciones cívicas en Ponce. Y desde la Cruz Roja, los niños tuberculosos, siempre eran organizaciones que iban a trabajar la niñez. Y yo entiendo que fue porque la última hija de ellos murió a los 9 o 10 años. Y aunque nunca dicen las cartas de que tiene que haber sido algo de tuberculosis o algo así. Así que la vida de Rosa Báez para cualquier investigador es muy importante. Ella al final fue nombrada madre ejemplar de Ponce y después madre ejemplar de Puerto Rico completo. O sea que es una vida que aquí están las pinceladas de su vida, pero en las cartas está todo. En la colección. En la colección está todo. Okay. Muy interesante esa colección de Blas Silva, doctora Garrard. De verdad, muchas gracias por toda esta información. Yo creo que se ve un personaje más allá, ¿verdad?, de sus estudios de ingeniería, de ser ingeniero. Se ve una persona bien sensible que a través de toda esta correspondencia que usted ha investigado se puede ver entonces otro Puerto Rico, una universidad, ¿verdad?, desde otra perspectiva. Muy interesante, y gracias a la familia de Blas, ¿verdad?, por haber entonces donado esa colección aquí. Al doctor Vivoni también le damos muchísimas gracias por ese primer libro, que le instamos a que los adquieran, ¿verdad? Los libros de Blas, porque definitivamente es un personaje que ha aportado mucho no solamente a la ingeniería, sino también a través de esas cartas a la historia de Puerto Rico. Gracias, doctora Garrard, por habernos acompañado. Doctor Vivoni, como siempre, muchas gracias por todos sus datos. Gracias por invitarme. Bueno, amigos, será entonces hasta otro episodio de nuestro podcast de ACUPUR. Será hasta entonces. Hasta luego.